Uh, Good evening. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Uh, okay, we're going to start right now because none of you are connecting. So, um, have you been working in the platform? I'm asking you because, to be honest, some of you hadn't worked until today. So we are having some troubles for your, let me see. Oh, yes. Dice que le puso el nombre. I'm gonna be sharing my screen. Just tell me if you are available to see it, please. Yes, Miss. Okay, so this is what I was talking about. As you can see, uh, all of you, thank God, have been working, but at this point, you must complete Unit 1. And as you can see, of course, some of you already completed, but some others don't. So, um, of course, we are starting the model, but you can't be in your comfort zone. You have to be working, you have to be improving, you have to be practicing. So I don't know if uh, have you been into some troubles with the platform, because in the others group, some people said that sorry, have some troubles with the listening part, and when they it's supposed have complete the exercises, then it appears that they hadn't been working on it. So I'm asking you if some of you have that kind of issues too. ¿Han tenido ese tipo de inconvenientes ustedes que han trabajado, les registra como completo y luego regresan y ya les aparece en blanco el avance? No, Miss. Hasta donde ¿No? yo he trabajado ahorita, no. Ok, los demás, porque sí se ha manifestado ese inconveniente, que algunos, no del grupo, pero sí de otros grupos, que trabajan, se supone que les registra dicho avance, pero después regresan y sale que están a cero. Entonces, por eso es que estoy preguntando al respecto. Otra cosa con respecto al link, siempre el link de la reunión está en la descripción del grupo. Si usted necesita entrar a la reunión, solo váyase a la descripción del grupo y ahí usted lo va a encontrar. Bien, algo más que debo mencionar es que lastimosamente el día sábado no voy a poder brindarles lo que es la tutoría porque tengo un percance, tengo algo que se me presenta para ese día, entonces no voy a poder estar ahí. Pero eso no quiere decir de que usted no puede aprovechar y en vez del momento que podría estar usted esos 30 minutos, esos 60 minutos, esa hora y media en la tutoría, trabajar en la plataforma, ¿verdad? Bien, permítame un momento, por favor. Okay, so for today's class, we are going to be
practicing or having a short feedback about conditionals. What do you know about conditionals? Or what do you remember about the conditionals? Hello, are you there? Or don't you remember anything about the conditionals? In this moment, I try to remind me. You are like, let me see, Jimmy Neutron, I guess. Thinking, thinking. Okay. Yes. I look in all my brain. Okay. What about Brenda? What do you remember from conditionals, Brenda? No? Anything? Okay. If we are talking about conditionals, it means that for an action, it can happen. First of all, it have to be a condition. And the most common conditional is if. For example, if it rains tomorrow, I won't be able to go to the park, for example. The conditional part is the if. And then, of course, we have the complete action. So, for today, we are going to be starting or practicing a little bit more about the conditionals, but applying in past. So if we are talking about conditionals using it in past, we are going to be mixing the conditionals and the past participle verbs. So we are going to be working with past perfect and past perfect progressive. Well, our conditionals in this case are going to be could, would, and might. But first of all, we have the topic for the unit, sports and fitness. Ismelda, do you do exercise or do you practice any sport? Yes, miss. I tried to be in a no, sorry. I try to practice some days exercise. Or you do exercise some days or few days a week? Okay, pretty good. Let me see who else is here. Um, Horse Leman. I don't know this user. Let me wait a second. I think is Josue. Josue Leman, I guess. So, do you practice any sports or do you do exercises? Sorry, exercise. And yes, I practice bicycle Oh, you, um, okay. and football, soccer. And soccer. Okay, pretty good. What about you, Brenda? Do you do exercise or practice uh any sport? Brenda, I'm not able to hear you. I'm
think that you already opened the microphone, but I can't hear you. I don't know if you still are having the internet issues. No, definitely no. We have some problems with that part. Okay, so now is, of course, that was just a short discussion. And we are going to be moving to the presentation because for today's class, it's going to be pretty short because this topic is related to something that you already studied in intermediate 1 and intermediate 2. So if we are talking about conditionals, our conditionals always are going to be if not, and sometimes you can be using unless. So we have the use or definition here, and it says conditional sentences are statements discussing known factors or hypothetical situations and their consequences. Complete conditional sentences contain a conditional clause. So what that means that you are going to be the conditional clause, but you in the same sentence you are going to be having the result clause. Hold on. Sorry, iba a estornudar. Okay. What that means, you're going to be having a complete idea, the conditional part and the result. So, but when we are talking in past and we have conditional and result clause, we are going to be following some structures. The first part in this case, it says conditional clause will contain the past perfect structure. Is any of you able to tell me or to explain me the past perfect structure? ¿Lo recuerdan? Eso, el módulo anterior lo tuvimos. Pasado perfecto. El pasado perfecto es el que se usa como para referirse a una acción que sucedió en el pasado, pero antes que otra, algo así. Exacto. ¿Recuerdan la estructura? Yes. Is subject. Ok. Subject Vamos a... plus has. Structure sería subject. Subject plus has plus past participle. Verb in past participle. Yes, the past participle. Ok, pretty good. So, partiendo de ahí, nosotros vamos a empezar a crear nuestras oraciones en un pasado condicional. Pero a esto, obviamente, como estamos con condicionantes, exactamente al inicio va a llevar su condición. ¿Ok? Porque sí, vamos a estar usando la estructura del pasado perfecto, pero vamos a mezclar la partícula condicional. So, for example, we can say, if I broken the window, porque obviamente acá nosotros tenemos, hasta acá, nosotros tenemos ya la estructura. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Un
complemento si nosotros queremos agregar ese complemento. ¿Ok? So, aquí decimos, si yo hubiera roto la ventana, vamos a escribir ahora la que sería el results clause, que dice que el results clause va a tener el sujeto, uno de los modals para el pasado, aplicándolo al pasado, la negación, si usted quiere, have, en past participle. So, if I had broken the window, I would not I would not have, let me see, I would not have played with the ball. Si yo hubiera roto la ventana, yo no hubiera o no hubiese jugado con el balón, la pelota, como usted le quiera llamar. ¿Por qué? Tenemos lo que es la condicional y luego el resultado de esta condición. I don't know if you are comprehending this part, porque a decir verdad, esta parte usted ya la estudió. Lo único que no sé qué tanto usted recuerde a este punto exactamente este tema. Vamos a ver. Mr. Josué, can you help me creating another sentence, but first the conditional clause, following the structure? If I had studied the lesson. Okay. ¿Cuál sería el resultado? I will, y siempre así en negativo. No, obviamente por eso está en paréntesis, porque puede ser positiva o negativa. I would have good results in the test. So we have, thank you, mister. If I had studied the lesson, si yo hubiera estudiado la lección, I would have good results in the test. Yo hubiera obtenido buenos resultados en el test. Okay, pretty good. Ismelda, can you help me with another part, please? Yes, miss. If I had done exercise, I will have Okay, an if I excellent have done exercise, exercise, I Uh-huh. will have the best body. Okay, hold on. Oh, hold on, John. You can look at this.
I would have a best body. Eso fue lo que me dijo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso fue lo que me dijo, Ismanda? I don't know. Okay, so in this case, the only thing that you have to keep in mind is the if, because we are talking about a condition. We have the condition and we have what it happens or probably happens, but in the past. So in this case, we were using past perfect, but now we are going to have the past perfect progressive, and the result is going to be the same structure. So first of all, do you remember the past perfect progressive structure? Hello. ¿Hay alguien ahí? I think, good evening. I think is subject plus verb to be plus verb past past participle. Ajá, structure. Ajá, la structure. Okay. Es subject plus verb to be and plus past participle verb and past participle. But where is the progressive part? Recuerda pasado perfecto progresivo. ing, ing, yes. It's not el had o had been. Had been. Porque nosotros venimos nosotros venimos del perfecto, obviamente pasado perfecto, que solo era had. Ahora bien, nosotros vamos a estar trabajando con la progresión. Yes, yes. Wait a second. Ok, so, lo que les mencionaba, hemos venido del pasado perfecto, ahora vamos al progresivo, pero tal cual lo que yo le preguntaba a su compañero en la estructura que él me decía. Obviamente el had been es parte ya del tiempo. O sea, esa parte de had been usted no la puede omitir porque es parte de la estructura. Pero, ahora bien, si tenemos el had been, usted va a estar agregando el verbo en lo que va a ser terminación ing. Recuerde que siempre que usted tenga un tiempo progresivo, debe incluir ese verbo con terminación ing. Si no, no va a ser progresivo. ¿Ok? Bien. Acá nosotros ya tenemos una parte de estructura, pero nosotros le podemos agregar lo que es un complemento. Y esto es prácticamente lo mismo de la anterior, ya que, permítame, okay. ¿Por qué? Porque la condición, obviamente va a tener tal cual, como su nombre lo dice, esa condicionante. Esa condicionante usted no la puede omitir. Lo que en este caso puede hacer es jugar con los tiempos, ya sea, vuelvo y repito, perfecto o perfecto progresivo. Solo debe mantener en mente que eso
esa parte de la cláusula, de la oración, de la estructura, como usted le quiera llamar, siempre va a llevar un resultado. ¿Ok? So, podríamos decir acá, if they had been, oh, sorry, had been working if they had been working All week. let me see, all week, pretty good. ¿Cuál sería el resultado de esa condicionante? Ayúdenme a completar ese resultado. Si ellos han estado trabajando habían estado trabajando, perdón, toda la semana, ¿cuál sería el resultado de eso? They could have much They- money. Ajá. They would money. They would have. They en would este caso, earn. they would have pasado. Porque eso también es otra cosa. Nosotros este have lo podemos mantener así o también podemos, obviamente, tomar de base have, pero pasarlo al pasado. ¿Ok? So, they would have more money, you said, right? Si ellos hubiesen trabajado toda la semana, ellos hubieran tenido más dinero. Pretty good. Alguien puede ayudarme haciendo solo la condición y alguien más me va a ayudar con el resultado. If I had been ¿Mm? dancing Okay. last Saturday, Ajá. ¿Cuál sería el resultado? ¿Alguien más? I wouldn't have spent I wouldn't have I wouldn't have spent time with my boyfriend. spent. Spend es de gastar. Spent time Yes. with my boyfriend, is that right? Yes. Ok. Si yo hubiera estado bailando el sábado pasado, yo no hubiera pasado tiempo con mi novio. Pretty good. One more and last example, please. Can someone else help me with the conditional part? If she had been saving more money. Okay. If she had been saving more money, si ella hubiera ahorrado más dinero, ¿qué pasaría? ¿O qué hubiese pasado, mejor dicho? Can someone else help me, please? Hello. She could
Ajá. Pay the internet. Okay. Okay. She will pay the internet. Okay, pretty good. Ahora bien, en este caso, yo no hay mucho que le pueda agregar porque usted lo que es uso del condicional, usted ya lo conoce. Si yo en este caso tal vez le estoy aquí, porque siento de que puede llegar a ser un tanto confuso estar siguiendo exactamente una estructura, pero recuerde que si hablamos de condiciones, el condicional usted lo puede usar en pasado, presente, futuro y las variantes dentro de ellos. En este caso, yo me centré en este uso con pasado perfecto progresivo y el pasado perfecto, porque nosotros necesitábamos past conditionals. Pero a estos conditionals, obviamente nosotros le íbamos a agregar modals que nos ayudaran tal cual a modificar cierta parte de las oraciones. Ahora bien, con respecto a esto, vuelvo y repito, usted ya tiene la base de esto. Esto prácticamente solo ha sido un pequeño repaso, una pequeña práctica o un recordatorio para usted que va a empezar a trabajar en la unidad 1 o que está trabajando en la unidad 1. Pero ahora bien, yo pregunto, ¿estamos claros? ¿Tienen dudas? ¿Tiene alguna pregunta? Algo como que no termina de hacerle clic con respecto a los condicionales aplicándolos al pasado. In my case, no, is Everything is okay, right? a question. No questions. Okay, what about the other people that is in the meeting? Everything clear, Miss. Okay, well, como les dije, la tutoría de hoy era bastante corta. Solo debo empezar a presionar gente de que aún está a menos de la mitad de unidad 1. Si usted está a menos de lo que es el contenido de la unidad 1, por favor, trabaje. Y le digo trabaje porque estamos queriendo salir con los niveles intermedios en menos tiempo si es posible. Porque nosotros queremos salir de aquí a agosto, digamos, que el grupo de ustedes de aquí a agosto ya haya terminado el nivel avanzado 3, que obviamente es su último nivel. Así de que si es posible, si no, pues ni modo, vamos a llegar hasta la fecha que debemos llegar, pero si es posible nosotros avanzar más, pues mucho que mejor, ya que ustedes estarían terminando lo que es todo el curso muchísimo antes. Vuelvo y repito, por favor, trabajar en la plataforma. Día sábado no tendremos la tutoría, pero eso no quiere decir de que usted no puede entrar a trabajar en la plataforma. Probablemente el día de mañana o el viernes le voy a estar mandando una pequeña práctica, nada más como eso, para que usted practique un poquito más como una ayuda extra o un trabajito extra para usted. No le voy a decir, lo voy a obligar a que la desarrolle, pero creo que es algo que le puede ayudar a usted. So, if you don't have more comments or questions, that's all for today. Thank you for joining, and I'm going to be seeing you next class, sorry. And so that's all. Thank you and have a good night, everyone. Thank you, Miss. Have a good Miss. night. Good night. Thanks.